otro país, sino viendo a mi papá cómo lo hacía y preguntándole. Y en la Universidad Nacional Abierta yo empecé a estudiar, cuando salí de bachillerato, empecé a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello. Para mí fue un impacto poderoso y algo difícil, pues, a pesar de que en cierta forma me gustaba estudiar, me gustaba leer. Para mí fue difícil seguir las materias, ir al mismo ritmo de mis compañeros, porque como que me centraba más en los detalles y ellos iban de largo por encima y yo centrado en entender de dónde sale una fórmula, por qué, la historia. Entonces me pasó eso en la Universidad Católica Andrés Bello, además de que la dificultad que siempre tuve desde niño, desde muchacho, de trabajar en equipo, eso también me hizo difícil en la vida, en la universidad tradicional. Y en cambio que en la Universidad Nacional Abierta, para mí fue como un anillo al dedo, porque para mí, cuando me decía estudiar en un grupo, vamos a reunir para estudiar, para mí era perder el tiempo escuchando tantas cuentas y tantas cosas y yo no avanzaba. En cambio que yo solo, yo me centro, si hay algo que no entiendo, lo investigo, pregunto, pero avanzo más. Entonces por eso me fue más fácil estudiar en la Universidad Nacional Abierta. Posteriormente, y más o menos les voy a hablar de eso, no tengo mucho tiempo, sé, pero un poquito, les voy a hablar un poquito. En el año 2012, después que ya yo tenía mi profesión, después de que ya tenía mi esposa, mi familia, mi casa, todas mis cosas, una vez estaba trabajando en casa, la mayor parte de mi trabajo era en casa. Yo tenía una oficina, pero generalmente estaba en la casa y otras personas me atendían en la oficina. Estaba en la casa y recibo un mensaje de mi papá que dice: tu sobrino tiene síndrome de Asperger. Me dice eso y yo me extrañé en ese momento y dije, bueno, ¿qué será? ¿Será que tiene poco tiempo de vida? ¿Será que nunca se va a poder casar? ¿Qué será eso síndrome de Asperger? Me pregunté yo. Bueno, ese día trabajé normal, pero al final de la jornada laboral, me senté en mi computadora y busqué en Google síndrome de Asperger. Era como las 7 de la noche. Y todavía me acuerdo y me da escalofrío lo que yo sentí cuando comencé a leer todo eso. Yo había pasado por situaciones muy difíciles en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, y me había dado respuestas equivocadas. Llegué a pensar una vez, estando pequeño, que había nacido del sexo equivocado, porque no podía ser como los demás niños. Los demás niños agarraban una pelota y lanzaban en el aire y la bateaban. Yo, eso para mí era imposible. Los demás niños les gustaban los juegos de manos, se tocaban, se hacían pilón uno arriba de otro, y a mí me molestaba que me estuvieran tocando, si acaso mi familia, pero que venga un niño y me fuera a agarrarse jugando, para mí eso era una ofensa. Y entonces pasé por muchas cosas, pensaba que todos tenían algo en contra de mí, llegué a pensar eso, que me imaginaba cosas, pero a pesar de todas esas cosas, yo logré sobreponerme a las dificultades, en parte debido a que tenía una abuela que, a pesar de que yo no conversaba, yo cuando era niño yo no conversaba, yo sabía hablar. Incluso mi vocabulario era superior al de los demás niños, porque mi abuela me regaló una Biblia cuando yo tenía 6 años, una Biblia Reina Valera 60, que es en lenguaje antiguo, y yo la leía, y cuando no entendía algo yo buscaba en el diccionario y aprendía. Pero todo ese vocabulario que yo tenía, superior a la mayoría de los niños, la mayoría de los niños hablaba lenguaje coloquial, como actualmente, yo siempre hablé y hablo en forma formal. Yo no utilizo lenguaje informal. Y eso a mi edad se siente normal, pero cuando tú eres un niño pequeño y tú hablas de una forma formal, elegante, se ve raro. Se ve raro. Y ¿cómo se llama? El acoso, a veces existe el acoso, normalmente existe cuando algo es diferente, cuando alguien es diferente, cuando tiene una forma diferente. Y yo era un niño muy diferente, una forma diferente de proceder. Existe el acoso. Creo que ahorita ha bajado un poco por las campañas que hay de concientización, ha bajado un poco el acoso, pero en ese momento era más fuerte el acoso. El acoso entre las niñas eran acosos, y es creo todavía psicológico. Las niñas son como más inteligentes, todo es un juego, una mirada, una cosa así. Los niños no, los niños son golpes, persecuciones, te esconden las cosas, van más a lo físico, Y yo había pasado por situaciones muy difíciles de niño, había sufrido mucho, pero mi abuela me había dicho que, a pesar de mis dificultades, Dios me había hecho con todo perfecto dentro de mí para yo alcanzar mis sueños. Y ese estímulo que me dio mi abuela en Jesús, en Dios, en lo que Él había sembrado en mí, me dieron la fuerza para, a pesar de que yo había muchas cosas que no entendía, yo era un niño que hablaba diferente, como les digo, mi lenguaje era un lenguaje era literal, era monótono y era elegante.
Entonces los niños no hablan así. En los juegos, mis juegos también eran distintos. Yo desde que cuando era muy pequeño, tendría 4 años, 5 años, mis juegos yo jugaba solo. Los niños, mis vecinos, ellos querían bajar. Yo vivía en un edificio de 3 pisos, ellos bajaban y jugaban abajo. Yo no salía, ellos me decían cuando me veían que era que me tenían sometido, pero en realidad no era sometido, era que no me interesaba o no sabía qué hacer allá abajo con ellos, su juego no sabía cómo jugar con ellos. Yo jugaba solo, hacía filas de carritos, filas de zapatos, y así yo me entretenía. Y cuando aprendí a leer muy pronto, a los 4 años ya estaba leyendo, a los 6 años estaba leyendo la Biblia, a los 11 años ya leía literatura, Miguel Otero Silva y los clásicos de Latinoamérica. Y entonces esa era mi forma y mis temas. Mis temas eran sobre la Biblia, sobre la literatura siendo niño. Entonces cuando eres un niño, que no entiendo los juegos de los demás niños, porque a veces no lo entendía, no tanto por las reglas del juego, sino porque no le veía la gracia. A veces había juegos. Me acuerdo cuando era pequeño, 6 años de edad, en 2 juegos en particular, había uno que llamaban el pilón, que un niño se tiraba arriba de otro y otro arriba de este y otro arriba de este, y hacían un pilón en el que estaba más arriba le pegaba al que estaba más abajo, y eso era graciosísimo para ellos, eso era una gozadera, pero para mí era un terror. Había un juego que ellos le decían carro sin placa no anda, que le daban así por las nalgas, y yo a eso no le veía absolutamente la gracia. Para mí me estaban ofendiendo si me hacían eso. Entonces cuando tú eres un niño que habla diferente, un niño que no entiende los juegos, un niño que tiene una forma distinta de moverse, porque tenía estereotipias, movimientos extraños, que yo mismo me concientizaba cuando veía a los demás niños burlándose de mí porque tenía unos movimientos extraños. Yo concientizaba, yo decía, yo no soy ningún loco, yo no me voy a mover más así. Y yo poco a poco, bueno, me fui percatando mis diferencias y tratando de trabajar para superarlas. Una de las diferencias más importantes y más difíciles para mí fue la comunicación. El autismo, por cierto, el autismo tiene tres afectaciones básicas para todas las personas del espectro autista, que son afectaciones en la imaginación, en la comunicación y en la socialización. En la afectación de la imaginación podemos nombrar, por ejemplo, los juegos. Los juegos de los niños autistas son distintos, tienen una forma distinta de pensar, de procesar. Esas afectaciones en la imaginación, cuando nosotros crecemos, afectan la forma de resolver problemas, de resolver y de enfrentarse a los problemas. Yo cuando estaba en la universidad abierta y en la católica también, había formas de resolver los problemas. Generalmente era lo que decía el libro, lo que decía así se resolvían los problemas, pero yo iba más allá y inventaba formas de resolver problemas. Eso me pasó tanto en la católica como en la universidad zona abierta. En la universidad abierta recuerdo que unos problemas de conjunto, una materia de conjuntos, me pusieron un examen y yo resolví el examen, pero a mi manera. O sea, yo sabía cómo resolverlo, que era suma y resta de conjuntos, y se llegaba a un resultado. El profesor me lo puso malo, yo fui a preguntar por qué me salió malo y me dijo, mira, esto se hace así, así, así. Yo le dije, profesor, pero también se puede hacer así y es el mismo resultado. Eso es un poco difícil cuando tú estudias o cuando trabajas, porque entonces tu jefe, tu superior o el profesor piensa que tú te estás burlando, que tú crees que sabes más que él, y entonces eso es una forma de son afectaciones en la imaginación, en la comunicación, como les dije, el lenguaje de los niños, y digo los niños porque uno cuando crece va aprendiendo, va adoptando, va imitando y va creciendo. Pero sobre todo los niños, la comunicación de los niños, como les dije, es literal. Nosotros entendemos el lenguaje, para nosotros el lenguaje es sagrado. Si tú me dices a mí, con el perdón de la palabra marico, me está diciendo marico. No, eso no es chamo, eso no es hola, eso no es muchacho, no. Nosotros entendemos el lenguaje literal. Entonces eso es una forma difícil para un niño de crecer, de entender, de aprender. Entonces esa es la comunicación. Nosotros, la forma en cómo recibimos y procesamos información es distinta. Y la socialización, bueno, cuando tienes un niño que juega distinto, un niño que habla distinto, normalmente se te hace difícil hacer amigos. Eso es una de las dificultades más grandes que tenemos las personas del espectro autista, especialmente los hombres, porque las mujeres son más, como que saben imitar mejor. Ellas tienen la carga, el peso de la dificultad de socializar, pero lo saben hacer mejor normalmente que los hombres, saben hacer mejor eso. Yo desde niño se me hizo muy difícil, cuando niño muy difícil, hacer amigos. Y ahorita no es que se me haga fácil, sino que ya estoy acostumbrado, me duele menos, tengo mi familia que me ama, que me respeta, que me quiere. Y eso digamos que yo aprendí, llegó el momento de mi vida
que yo dije que no necesitaba hacer amigos. Ya yo tenía mi familia, mi gente que me quería y eso era suficiente para mí. Pero un niño no piensa así, un niño le duele cuando otros invitan a todo el mundo, lo invitan a una fiesta, lo invitan a jugar y a ti no te invitan. Entonces eso es doloroso para un niño, por eso es que es importante que estos niños reciban atención. Y nosotros, como ustedes ven, como pueden ver en mi situación, yo estoy haciendo una maestría, soy licenciado, tengo varios títulos, varias profesiones, varias ocupaciones. Nosotros no tenemos compromiso cognitivo. Si me hacen o le hacen a un niño un examen de coeficiente intelectual, incluso puede salir hasta superior, igual o hasta superior. Entonces, claro, cuando yo era niño me llevaron a evaluaciones por mi comportamiento distinto, por mis problemas con los demás niños que peleaban conmigo, que todo el tiempo era un acoso. Entonces, varias veces me llevaron a evaluación, pero en ese momento no había conocimiento del espectro autista casi ni en el mundo, porque eso se descubrió en el año 82 cuando Lorna Wynne tradujo el trabajo de Asperger. Ella lo tradujo y se hizo famoso y comenzó a investigarse a nivel mundial, porque eso estaba como enterrado. En ese año, en el año 82, yo estudiaba segundo año de bachillerato. Mi primer año de bachillerato fue mi año más difícil, donde tuve más acoso cuando pasé para primer año. Incluso en ese momento pensé hasta en quitarme la vida porque de verdad que no le veía sentido, veía que todo era un sufrimiento y no le veía salida a mi problema, no veía cómo. Y sobre todo porque yo no sabía comunicarme, no podía hablar con mis padres, no podía hablar con mis hermanos porque no sabía cómo hacerlo. Como a los 13 años empecé a comunicarme por escrito. Cuando yo tenía algo que decir, algo importante que decir, que quería hablar, me escribía. Así, por cierto, yo conquisté a mi esposa, ya era joven, de más de 20 años, pero yo todavía no sabía cómo comunicarme muy bien, pero tenía muchas ideas. Entonces yo cada vez que la veía, le escribía una carta y se la daba. Y eso, por supuesto, para ella era extraño, pero yo digo que ella también debe tener una condición porque no se fue corriendo. Incluso yo, como me gustaban mucho los idiomas, yo le escribía con abecedario griego, porque me encantan los idiomas. Entonces le escribía con abecedario griego o ruso, y ella tiene algo en la mente, porque en vez de salir corriendo, empezó a estudiar el abecedario griego para ver qué decía la carta. Entonces, bueno, pero a pesar de mis dificultades, yo logré salir adelante. Y bueno, en ese momento, cuando yo descubrí la condición, para mí yo pasé toda esa noche navegando en internet, leyendo, y me acosté, digamos que en ese momento, como molesto con Dios, porque yo decía, oye, sí, esta era la respuesta, esto era la solución, porque Dios me lo echa en cara ahorita que no lo necesito. Ahorita tengo mi esposa, ahorita tengo mi profesión, ahorita ya sé que no me iba a pasar lo que me decían mis compañeros, ahorita ya yo he salido para adelante. ¿Para qué Dios permite que yo sepa esto? Y me acosté. Bueno, me acosté a dormir. A la mañana siguiente me desperté tan tarde pensando en eso y trasnochado, pero a medida que iban pasando las horas, los minutos, Dios fue poniendo en mi corazón esta idea. No importa si tú ya no lo necesitas. En este mismo momento hay miles de niños allá afuera que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Tú lo que tienes que hacer es elevar tu voz para que las personas entiendan de qué se trata esta condición y ellos puedan recibir el apoyo y la ayuda que tú no tuviste. Y esto es muy importante, porque debido a que nosotros no tenemos compromiso cognitivo. Por cierto, al principio yo no quería evaluarme por diferentes razones. Uno porque estaba molesto, otro porque yo decía, bueno, si yo tengo esta condición, yo no necesito que nadie me lo diga, yo sé que yo la tengo, porque yo siento, yo sé lo que he vivido, yo sé lo que siento. Pero como comencé a hacer esta campaña, otras personas que me conseguí me dijeron que era importante que no solamente yo me identificara como síndrome de Asperger, que ahorita se llama autismo grado 1, autismo leve, sino que lo certificara un médico para que mi mensaje llegara más fuerte. Y por eso recurrí a los médicos especialistas. Y bueno, aquí tengo, lo pueden ver, aquí dice el carnet, dice por detrás, dice compromiso mental psicosocial. Porque hay compromiso mental cognitivo y compromiso mental psicosocial. El caso del autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger es psicosocial, no es cognitivo, porque como les decía, no tenemos compromiso cognitivo. Entonces, puede pasarlo para que lo vean. Entonces, como nosotros no tenemos compromiso cognitivo, pasa muchas veces
Sí. Pasa muchas veces que estos niños no reciben la atención necesaria porque los mandan al psicólogo, al psiquiatra que no tiene preparación en autismo, entonces ellos no tienen nada. El niño es más inteligente que ellos, no tiene nada. Y resulta que ese niño que parece más inteligente que la maestra, que aprendió a leer solo a los 4 años de edad, tiene muchas dificultades que los niños, otros niños, no tienen y no luchan contra ella. Entonces, por eso es importante que las personas tengan, los maestros, los padres, los médicos, tengan un mínimo de conocimiento acerca de qué se trata esta condición, para que cuando vean un niño sospechoso de tenerla puedan remitirlo, al especialista y reciban la ayuda y el apoyo que necesitan para estar en igualdad de condiciones a los demás niños. Porque si esto no se hace, ese niño, a diferencia de lo que pasó conmigo y con algunas personas, ese niño que no recibió apoyo, a pesar de que tiene dentro de él todo lo que necesita para alcanzar sus sueños, ese niño, muchos de ellos terminaron como adultos deprimidos e improductivos. Entonces no es justo que estos niños con gran potencial terminen como adultos deprimidos e improductivos cuando tienen todo lo que necesitan para ser adultos productivos. Entonces la idea que nosotros tenemos, la idea que yo tengo como presidente de la fundación que inicié a raíz de esto, es que estos niños reciban el apoyo necesario, porque nosotros sabemos que si lo reciben, ellos serán mañana adultos productivos que van a ser de bendición para su familia, para el país y para el mundo. Gracias por escuchar.